Aborta. No quiero a ese bastardo. La voz de mi marido estalló en el restaurante, tan cortante que silenció a toda la sala. Luego el dinero me golpeó en la cara, un fajo de billetes de 100 euros antes de esparcirse por el pulido suelo de madera como trozos de basura. Nadie se movió, nadie dijo una palabra, y cuando me agaché instintivamente, con una mano protegiendo mi vientre mientras la otra temblaba hacia los billetes esparcidos, me di cuenta de algo mucho peor que la humillación. Mateo realmente creía que lo había traicionado, o quizás simplemente necesitaba una excusa para destruirme. La lluvia de Madrid esa noche se sentía más fría que el propio invierno, y 9 años después, cuando volví a entrar en su restaurante con nuestro hijo a mi lado, la expresión en el rostro de Mateo Montes me dijo una cosa claramente. Algunos errores nunca dejan de acumular intereses. Para cuando todo se vino abajo, Mateo y yo llevábamos casados casi 4 años, tiempo suficiente para desarrollar el tipo de costumbres que la gente confunde con permanencia. Teníamos nuestro mercado favorito en la calle Fuencarral, nuestra rutina de café los domingos cerca del Retiro, nuestras viejas discusiones sobre los platos, el dinero y los horarios de trabajo, nuestras silenciosas reconciliaciones en la cama después de medianoche. Desde fuera parecíamos sólidos, jóvenes profesionales ambiciosos construyendo un futuro juntos en Madrid. Mateo era dueño de un creciente asador en el barrio de Salamanca llamado Montes y Brasa, un lugar moderno con paredes de madera oscura, vinos de reserva caros y el tipo de atmósfera que los empresarios adoraban porque los hacía sentir más ricos de lo que ya eran. El restaurante había empezado siendo pequeño, pero Mateo lo había convertido en algo exitoso más por obsesión que por talento. Trabajaba horas brutales, recordaba el nombre de cada cliente, controlaba cada detalle y trataba el fracaso como un insulto personal de Dios. Una vez admiré eso de él. Quizás incluso lo amé por ello. En aquel entonces, yo trabajaba como enfermera en el Hospital Universitario La Paz, principalmente en turnos de noche, 12 horas seguidas, a veces más, cuando faltaba personal. Era un trabajo agotador, pero honesto. El dolor nunca miente en un hospital. Los ricos gritan exactamente igual que los pobres cuando tienen miedo. Mateo y yo habíamos pasado casi 2 años intentando sin éxito tener un hijo. Las pruebas de fertilidad finalmente revelaron que los niveles hormonales de Mateo eran inusualmente bajos después de un tratamiento médico que había recibido años antes. Y aunque el médico nunca lo llamó infértil, la incertidumbre dañó algo profundo en él. Vi el orgullo convertirse lentamente en vergüenza, silenciosamente, como el óxido se extiende bajo la pintura. Al principio bromeaba sobre ello. Luego dejó de hablar del tema por completo. Cuando finalmente me quedé embarazada, pensé que nos salvaría. En cambio, nos destruyó. Los problemas comenzaron con su madre. Pilar Montes vivía en La Moraleja, en una casa enorme que de alguna manera lograba parecer cara y fría a la vez. Nunca le había caído bien, aunque lo ocultaba tras sonrisas pulidas y cumplidos pasivo-agresivos. Según Pilar, las enfermeras eran respetables, pero no el tipo de mujeres que debían estar al lado de hombres que construían una riqueza seria. Quería que Mateo se casara con alguien con más clase, más rica, más estratégica. No conmigo. Después de que anuncié el embarazo, el comportamiento de Pilar cambió de inmediato. Empezó a hacer preguntas extrañas, sutiles al principio. ¿Las fechas cuadran? Dijiste que Mateo tenía complicaciones de fertilidad, ¿no? Debiste de llevarte una buena sorpresa. Al principio lo ignoré. Las mujeres ricas como Pilar se especializaban en la crueldad social disfrazada de preocupación. Pero lentamente, casi de forma invisible, su veneno se extendió a mi matrimonio. Mateo se volvió distante, distraído. Empezó a estudiarme durante las conversaciones como si buscara pruebas ocultas bajo mi piel. Una noche, mientras yo doblaba la ropa en nuestro apartamento, preguntó casualmente: «Estabas trabajando muchos turnos de noche antes de quedarte embarazada, ¿verdad?» Recuerdo haberme reído suavemente. Así es como suelen funcionar los hospitales. Pero él no me devolvió la risa. Un mes después, encontré papeles de una clínica de fertilidad en el cajón de su escritorio, información sobre pruebas de ADN, consultas de paternidad. Me sentí físicamente enferma. Cuando lo confronté, Mateo se negó a mirarme a los ojos. «Solo necesito estar tranquilo», dijo en voz baja. «Estar tranquilo», repetí. «Soy tu mujer. Lo sé. Entonces, ¿por qué me tratas como a una sospechosa?» Su mandíbula se tensó, inmediatamente a la defensiva. «Porque nada de esto tiene sentido». Ahí estaba, la verdadera herida. No la ciencia, no la medicina, su orgullo. Quería gritarle, tirarle los papeles a la cara, pero en vez de eso me senté lentamente porque de repente sentí que las piernas me fallaban. «Nunca te engañaría». Mateo se frotó la frente con fuerza. «Estoy intentando creerte. Intentando. No creyendo, intentando.
Algo dentro de mí se rompió esa noche. Aún así me quedé. El embarazo vuelve a las mujeres peligrosamente optimistas. Seguía pensando que el bebé lo calmaría, nos reconectaría, de alguna manera le recordaría quiénes solíamos ser antes de que la inseguridad lo envenenara todo. Pero el miedo rara vez se encoge por sí solo. Crece, especialmente cuando otras personas lo alimentan. El colapso final llegó 3 semanas después, durante la celebración del aniversario de Montes y Brasa. El restaurante estaba lleno de inversores, periodistas locales, proveedores, funcionarios del ayuntamiento, el tipo de evento con el que Mateo había soñado durante años. Llevaba un vestido de maternidad azul oscuro que apenas mostraba mi vientre, y durante la primera hora creí genuinamente que podríamos sobrevivir a la tensión entre nosotros. Entonces vi a Pilar hablando con Mateo cerca de la barra. Se inclinó hacia él, susurrándole algo afilado al oído. El rostro de Mateo cambió de inmediato. No fue ira al principio, fue humillación, que era peor. Se giró hacia mí lentamente, con un vaso de whisky apretado en una mano. La sala a nuestro alrededor se difuminó en un silencio nervioso. Dime una cosa, dijo en voz alta, demasiado alta. ¿De verdad esperas que me crea que este bebé es mío? Toda conversación cercana se detuvo. Mi cuerpo entero se quedó helado. Mateo susurré, aquí no. Pero la humillación ya se había apoderado de él. Y los hombres humillados a menudo se vuelven crueles porque la crueldad se siente poderosa. ¿Sabes lo que es gracioso? Continuó con la voz en aumento. Todo el mundo sigue felicitándome como si fuera un afortunado futuro padre. La gente miraba abiertamente ahora. Una camarera cerca de la cocina se quedó completamente paralizada. Caminé hacia él con cuidado. ¿Has estado bebiendo? No espetó. He estado pensando. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó un grueso fajo de billetes y me lo lanzó directamente. Los billetes me golpearon en la mejilla antes de esparcirse por el suelo. Aborta quedó a ese bastardo. El silencio que siguió fue monstruoso. Ni una sola persona me defendió. Ni los amigos de Mateo, ni sus socios, ni siquiera Pilar, que simplemente se quedó allí sosteniendo su copa de vino con una calma aterradora. Sentía las lágrimas quemándome los ojos, pero de alguna manera me negué a llorar delante de ellos. En su lugar miré directamente a mi marido, el hombre por el que había trabajado turnos dobles, al que había apoyado económicamente cuando su restaurante pasaba apuros, al que había amado a través de cada inseguridad, y me di cuenta de que ya no lo reconocía. O quizás este siempre había sido él. Quizás el amor simplemente me había cegado. Sin decir otra palabra me agaché lentamente. Recogí mi bolso y caminé hacia la salida mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Detrás de mí, nadie me detuvo, ni siquiera Mateo, especialmente no Mateo. La lluvia de Madrid en noviembre se siente como un castigo. Para cuando llegué a la calle, mi abrigo estaba completamente empapado, el agua fría deslizándose por mi cuello mientras los semáforos se reflejaban en el pavimento mojado en borrosas franjas de rojo y dorado. Me quedé allí varios segundos, temblando, no por el frío, sino porque de repente no tenía a dónde ir. Mi teléfono vibró dentro de mi bolso. Por un patético momento, pensé que podría ser Mateo. En cambio, era una notificación del banco informándome de que nuestra cuenta corriente conjunta había sido bloqueada. De hecho, me reí en voz alta. Una risa rota y agotada que me sobresaltó incluso a mí. Lo había planeado. Mientras estaba bajo el toldo fuera del restaurante, tratando de no desmoronarme, la puerta trasera se abrió silenciosamente detrás de mí. Una mujer mayor salió con un uniforme de mantenimiento, sus rizos grises húmedos por el vapor de la cocina. Carmen. Limpiaba los suelos del restaurante todos los jueves por la noche. Sin decir mucho, se quitó su pesada chaqueta de punto y me la puso sobre los hombros. No deberías estar aquí fuera así, cariño, dijo suavemente. Esa amabilidad casi me destruyó más que la humillación. Finalmente empecé a llorar, no sollozos fuertes y dramáticos, solo lágrimas silenciosas deslizándose por mi cara mientras sostenía mi vientre con ambas manos. Carmen me miró durante un largo momento antes de volver a hablar. Los hombres que desechan a las buenas mujeres, murmuró. Suelen pasar el resto de su vida intentando reemplazar lo que perdieron. No respondí porque en ese momento todavía lo amaba lo suficiente como para esperar que estuviera equivocada. Esa noche, dormí en una sala de observación vacía en el hospital entre turnos. Acurrucada de lado bajo una manta delgada mientras las luces fluorescentes del pasillo brillaban a través de la ventana de cristal de la puerta. Alrededor de las 3 de la mañana, saqué la foto de la ecografía de mi bolso. Un pequeño latido. Una pequeña vida. Una pequeña prueba de que ya no estaba sola. Presioné la foto suavemente contra mi pecho y susurré en la oscuridad. No sé cómo, pero te protegeré.
El primer año después de que Mateo me echara se sintió menos como vivir y más como sobrevivir a un desastre natural que nunca terminaba oficialmente. Cada día tenía el mismo ritmo agotador. Trabajo, náuseas, miedo, facturas, silencio. Y para cuando nació mi hijo, entendí algo sobre la soledad que ninguna mujer casada cree realmente hasta que le sucede. La parte más difícil no es ser abandonada. La parte más difícil es darse cuenta de que el mundo sigue girando como si nada importante hubiera sido destruido. Madrid no se detuvo por mi corazón roto. Las ambulancias seguían aullando por las intersecciones del centro a las 2 de la mañana. Las enfermeras agotadas seguían comprando café quemado de las máquinas expendedoras durante los turnos de noche. Las parejas seguían riendo dentro de los restaurantes mientras yo me sentaba sola en un pequeño estudio contando monedas para la lavandería. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo Montes seguía construyendo su imperio mientras yo me reconstruía a partir de los escombros. Di a luz a Leo durante la última semana de agosto, después de un parto de 20 horas que casi termina en una cesárea de emergencia. Las luces del paritorio eran dolorosamente brillantes, y en un momento, mientras el sudor empapaba mi pelo y los monitores pitaban a mi alrededor, una enfermera me apretó la mano suavemente y preguntó si el padre del bebé estaba en camino. Recuerdo girar la cara hacia la pared antes de responder. No dije en voz baja, no lo está. Nunca volvió a preguntar. Cuando Leo finalmente llegó, gritando y con la cara roja y furioso con el mundo, algo dentro de mí cambió permanentemente. El miedo no desapareció, pero se reorganizó. Mi vida dejó de pertenecerme por completo después de ese momento. Cada decisión, cada sacrificio, cada hora agotadora de repente tenía un rostro asociado. Sus ojos eran azules al principio, exactamente como los de Mateo. Eso casi me rompió. Durante los primeros 6 meses, vivimos en un apartamento diminuto en un tercer piso en Usera, encima de un colmado regentado por una familia dominicana, donde los camiones de reparto hacían temblar las ventanas antes del amanecer. El edificio olía constantemente a cebolla frita y al calor de los radiadores viejos, pero el alquiler era barato, y lo barato importaba más que el orgullo. Trabajaba siempre que podía físicamente. Turnos de noche, de fin de semana, festivos que nadie más quería. A veces dormía menos de 4 horas entre rotaciones, despertando en pánico porque no recordaba si había esterilizado los biberones, pagado la factura de la luz o enviado la matrícula para el máster de especialización en enfermería en el que me había matriculado casi por imprudencia. A la gente le encantan las historias sobre madres solteras fuertes porque imaginan la resiliencia como algo inspirador. Nunca describen adecuadamente el agotamiento, la soledad, la aritmética humillante de decidir si esa semana puedes permitirte fruta fresca. Solía mecer a Leo para que se durmiera mientras estudiaba fichas de farmacología al mismo tiempo, susurrando terminología médica en la oscuridad, porque si dejaba de hacer varias cosas a la vez durante una hora, sentía que todo podría colapsar. Pero lentamente, dolorosamente, la vida mejoró. No de forma dramática, no mágicamente, simplemente honestamente. Leo se convirtió en un niño tranquilo y observador que rara vez lloraba y miraba el mundo con una seriedad inquietante. A los 4 años, podía sentarse a mi lado durante las compras y calcular los descuentos más rápido que algunos adultos. A los 6, había desarrollado el hábito de hacer preguntas imposibles de responder rápidamente. ¿Por qué los ricos parecen más enfadados que los pobres? ¿Por qué los hospitales huelen a tristeza por la noche? ¿La gente mala sabe que es mala? Preguntas así, preguntas que a veces me hacían mirarlo con escalofríos porque sonaba muy parecido a Mateo cuando Mateo todavía se permitía pensar profundamente en lugar de a la defensiva. Ese parecido solo se hizo más fuerte a medida que Leo crecía. El mismo pelo oscuro, la misma mandíbula afilada, incluso el mismo hábito de frotarse la ceja mientras se concentraba. Los extraños lo notaban de vez en cuando. Una tarde, mientras Leo me ayudaba a subir la compra, nuestra vecina anciana, la señora Garrido, se rió suavemente y dijo: «Ese niño es clavadito a su padre». Sonreí cortésmente y luego lloré en el baño durante 20 minutos después de que se fuera, porque a pesar de todo lo que Mateo había hecho, una parte de mí todavía lloraba por el hombre que solía ser, o quizás por el hombre que creía que podría haberse convertido. Durante años consideré solicitar la pensión alimenticia. Legalmente tenía todo el derecho. Emocionalmente no podía soportarlo. La verdad era fea. No quería que Leo creciera sintiéndose no deseado por un hombre forzado a la paternidad por órdenes judiciales. El orgullo también influyó en mi decisión, aunque odiaba admitirlo incluso para mí misma. Después de lo que Mateo me había acusado, aceptar su dinero me parecía insoportable. Así que me mantuve en silencio y Mateo se mantuvo ausente, al menos físicamente. Emocionalmente, acechaba en casi todas las etapas de mi vida. Su rostro aparecía inesperadamente en portadas de revistas y en las cajas de los supermercados.
Montes y Brasa se expandió a una segunda ubicación cerca de la Castellana, luego a una tercera en la Gran Vía. Los blogueros gastronómicos elogiaban el liderazgo visionario y la ética de trabajo a la antigua de Mateo, mientras que las revistas de negocios locales lo llamaban uno de los restauradores más prometedores de Madrid, menores de 40 años. Cada vez que veía esos artículos, la ira se mezclaba extrañamente con el reconocimiento, porque no estaban del todo equivocados. Mateo siempre había trabajado obsesivamente duro. La tragedia era que la ambición sin madurez emocional finalmente corroe todo a su alrededor. Alrededor del 7º cumpleaños de Leo, algo volvió a cambiar. No en mi vida, en la de Mateo. Me enteré a través de conocidos comunes que su segundo matrimonio se había derrumbado después de menos de 2 años. La mujer con la que se casó, una consultora de redes sociales más joven llamada Lorena, al parecer lo dejó después de descubrir múltiples infidelidades y problemas de temperamento explosivo. La ironía sabía amarga. El hombre que destruyó su primer matrimonio por una traición imaginada se había convertido exactamente en lo que más temía. Circularon rumores aún más extraños, en voz baja, de que Mateo seguía sin tener hijos, sin herederos, sin familia, solo restaurantes, dinero, premios, fotografías donde su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Una tarde de invierno, después de terminar un turno doble brutal, pasé por la ubicación original de Montes y Brasa para recoger comida para llevar porque a Leo le encantaban sus croquetas de jamón. Era la primera vez que entraba en el restaurante en casi 8 años. Mateo no estaba allí. Gracias a Dios. Aún así, mis manos temblaban mientras esperaba cerca de la recepción. El restaurante parecía más grande, de alguna manera más frío también, más pulido, menos humano. Mientras esperaba mi pedido, noté un artículo de periódico enmarcado colgado cerca de la barra. Mateo estaba de pie junto a un chef famoso durante alguna gala benéfica, ambos hombres sonriendo a las cámaras. Pero la cara de Mateo me sobresaltó, no porque pareciera mayor, sino porque parecía solo, profundamente solo. El tipo de soledad que el dinero no puede anestesiar. Entonces sucedió algo que se quedó conmigo durante semanas. En una mesa cercana, un niño de la edad de Leo tiró accidentalmente un vaso de refresco. El agudo estruendo sobresaltó a todos los presentes. Y por un extraño segundo, Mateo, que acababa de salir de la cocina, se quedó inesperadamente paralizado. Su rostro cambió. No era molestia, no era ira, era dolor. El padre del niño se rió y revolvió el pelo de su hijo mientras el personal limpiaba el desastre, pero Mateo siguió mirando durante varios segundos de más, como si observara una vida que pertenecía a otra persona. Luego se alejó rápidamente. Esa imagen me persiguió después, porque por primera vez desde que nuestro matrimonio terminó, me pregunté si el arrepentimiento finalmente había entrado en su vida. Un mes después, la verdad final llegó inesperadamente. Estaba ordenando papeles viejos después de mudarme de apartamento cuando descubrí un sobre sin marcar enterrado dentro de una caja de informes médicos. El sobre había sido reenviado años antes desde nuestra antigua dirección, sin abrir y olvidado durante el caos de mi embarazo. Dentro había un informe de ADN con fecha de 9 años antes. 99% de probabilidad de paternidad. Mateo había sido el padre de Leo todo el tiempo. Mi vista se nubló al instante, mis manos temblaban. Hojeé los documentos adjuntos hasta que encontré notas adicionales, correspondencia privada entre la clínica de fertilidad y la madre de Mateo. Pilar había interceptado los resultados antes de que Mateo los recibiera directamente. Ella supo la verdad todo el tiempo y la ocultó. Me quedé helada en la mesa de mi cocina mientras la nieve caía suavemente fuera de las ventanas del apartamento. Leo dormía en el pasillo, con un brazo colgando de la cama como siempre dormía cuando estaba profundamente agotado. Volví a mirar el informe de ADN. Luego la foto escolar de mi hijo pegada en el frigorífico, y luego de nuevo el informe. 9 años. 9 años enteros robados porque una mujer amargada decidió que no era digna de su familia. Finalmente las lágrimas se deslizaron silenciosamente por mi cara. Ya no eran lágrimas de desamor. Algo más frío, más complicado. Cogí la fotografía de Leo, trazando cuidadosamente su pequeño rostro sonriente con mi pulgar antes de susurrar en el apartamento vacío. Él era tu padre todo el tiempo. Y en algún lugar profundo dentro de mí, bajo el dolor, el agotamiento y las cicatrices que había llevado durante casi una década, la primera chispa real de ajuste de cuentas finalmente comenzó a arder. Después de descubrir el informe de ADN, pasé casi 3 semanas caminando en una extraña niebla emocional, funcionando normalmente por fuera mientras algo enorme se movía bajo la superficie de mi vida. Seguía yendo a trabajar, seguía preparando los almuerzos de Leo, recordándole los deberes,
discutiendo con representantes de seguros sobre errores de facturación y cayendo rendida en la cama después de turnos de 12 horas. Pero internamente, todo había cambiado, porque la ira se transforma cuando la incertidumbre desaparece. Durante años una parte de mí había sobrevivido creyendo que Mateo podría haber estado confundido, manipulado, emocionalmente roto lo suficiente como para convencerse de que el bebé no era suyo. Esa creencia suavizaba el recuerdo de lo que había hecho. Me daba una vía de escape psicológica. Ahora sabía la verdad. Nos había abandonado sin siquiera asegurarse. Y de alguna manera, esa certeza dolía más que la propia humillación. Consideré contactarlo de inmediato varias veces. Algunas noches, después de que Leo se durmiera, incluso redactaba mensajes en mi teléfono. Tienes un hijo. Tu madre te mintió. Destruiste nuestras vidas por nada. Pero cada versión sonaba demasiado enfadada o demasiado débil. Finalmente los borraba todos. No quería una venganza construida desde el impulso. Quería claridad. Mientras tanto, Leo continuaba convirtiéndose en el tipo de niño capaz de romperte el corazón con una amabilidad ordinaria. A los 9 años, ya había desarrollado una inteligencia emocional tranquila que hacía que los adultos confiaran en él casi de inmediato. Daba las gracias a los conductores de autobús sin que se lo recordaran. Ayudaba a los vecinos mayores a subir la compra. Se daba cuenta cuando la gente fingía estar bien, especialmente yo. Un domingo por la mañana, mientras estábamos sentados juntos en nuestra pequeña mesa de la cocina comiendo tortitas, Leo levantó la vista de su zumo de naranja y preguntó casualmente, ¿mi papá tocaba el piano? La pregunta casi hizo que me atragantara. ¿Por qué preguntas eso? Se encogió de hombros. El señor Benito dice que los niños con talento suelen heredar ciertas cosas de sus padres. Leo había empezado clases de piano 2 años antes a través de un programa de becas de artes comunitarias. Su profesor afirmaba que poseía un raro instinto natural, un tempo inusual, profundidad emocional, oído casi perfecto. Verlo tocar a veces se sentía surrealista, porque Mateo una vez había tocado el piano exactamente de la misma manera, intensamente, casi con rabia, como si tratara de someter la emoción. Tragué saliva con cuidado antes de responder. Sí, dije suavemente. ¿Tu padre tocaba? ¿Y era bueno? Miré por la ventana del apartamento durante varios segundos antes de responder. Podría haberlo sido. Leo aceptó esa respuesta sin insistir más. Había dejado de hacer preguntas detalladas sobre su padre años antes, sintiendo instintivamente que el tema conllevaba dolor. Los niños a menudo entienden los límites emocionales mucho antes de que los adultos les den crédito por ello. Aún así, el parecido entre ellos se hizo imposible de ignorar. Una tarde, mientras ayudaba a Leo a prepararse para un recital escolar, lo vi ajustarse su pequeña chaqueta de traje en el espejo del pasillo. Pelo oscuro, peinado con esmero, ceño fruncido en concentración, y de repente vi a Mateo tan claramente que mi pecho se contrajo físicamente. No la versión cruel, la versión más joven, el hombre que conocí a los 23. El hombre que una vez me llevó en brazos a través de la nieve porque me quejé de que me dolían las botas. La memoria es peligrosa de esa manera. Edita selectivamente, preservando la ternura mucho después de que la lógica diga que debería desaparecer. 2 semanas después, el destino finalmente forzó que nuestros mundos se unieran de nuevo. La escuela primaria de Leo anunció una gala benéfica para toda la ciudad con actuaciones de estudiantes de arte seleccionados de todo Madrid. Los padres recibieron invitaciones formales, formularios de donación e información del lugar en sobres sellados enviados a casa un viernes por la tarde. Abrí el sobre de Leo distraídamente mientras lavaba los platos, y entonces me quedé helada. Montes y Brasa, local de la Castellana. Se me encogió el estómago al instante. No susurré antes de poder evitarlo. Leo levantó la vista desde el sofá. ¿Qué? Nada. Pero no era nada. De los cientos de locales en Madrid, la escuela había elegido el restaurante insignia de Mateo, el más grande y prestigioso que poseía. Según el folleto, líderes empresariales locales y patrocinadores de medios asistirían al evento junto con familias y donantes. Exactamente el tipo de lugar que Mateo supervisaría personalmente. Consideré sacar a Leo de inmediato, casi lo hice. Pero más tarde esa noche, lo encontré sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, practicando piano en silencio en un teclado de cartón que su profesor de música le había dado para ejercicios de dedos. Se veía tan concentrado, tan esperanzado, que la culpa me golpeó de inmediato. Mamá preguntó en voz baja, ¿sigues viniendo, verdad? Forcé una sonrisa. Por supuesto que sí. Su rostro se iluminó al instante. Eso lo decidió todo. Durante 9 años, mi vida había girado en torno a proteger a Leo del dolor creado por los adultos. Me negaba a dejar que la sombra de Mateo le robara algo más ahora. La semana previa a la gala fue insoportable.
Cada peor escenario posible se repetía sin cesar en mi cabeza mientras trabajaba turnos en el hospital en piloto automático. Quizás Mateo reconocería a Leo de inmediato. Quizás no lo reconocería en absoluto. Quizás lo negaría todo públicamente. Quizás vernos no significaría nada para él. Esa posibilidad me aterraba más. La noche del evento llegó fría y ventosa. El típico clima primaveral de Madrid, donde el invierno persiste como el resentimiento. Leo llevaba un traje azul marino prestado de otro padre de la escuela, un poco grande en los hombros, pero aún así dolorosamente adorable. Mientras le ataba la corbata, noté que le temblaban las manos. ¿Nervioso? Un poco. Es normal. ¿Y si me equivoco? Me arrodillé a su lado con cuidado y ajusté el nudo de nuevo. Entonces será su mano. Él sonrió débilmente ante eso. Para cuando llegamos al centro, Montes y Brasa brillaba contra el perfil de la ciudad, elegante e intimidante bajo hileras de cálidas luces de patio. Berlinas de lujo se alineaban en el bordillo. Donantes adinerados con abrigos a medida entraban, riendo suavemente con copas de vino. Por un momento, de pie fuera de esas puertas de nuevo después de casi una década, no pude respirar bien. Este edificio una vez había representado todo mi futuro. Ahora se sentía como entrar en un cementerio. ¿Estás bien?, preguntó Leo. Lo miré, a los ojos de Mateo devolviéndome la mirada, y me obligué a avanzar. Dentro, el restaurante bullía con conversaciones caras y encanto pulido. Los camareros flotaban entre las mesas llevando bandejas de champán mientras sonaba suavemente música de jazz. Todo olía a whisky, carne a la parrilla y dinero viejo. Entonces lo vi. Mateo estaba de pie cerca de la barra hablando con dos inversores, más viejo ahora pero inconfundiblemente el mismo hombre. La plata se entremezclaba débilmente en su pelo oscuro. Finas líneas de agotamiento enmarcaban su boca. El éxito lo había afilado físicamente, pero algo en su postura parecía permanentemente tenso, como si llevara un peso invisible incluso estando quieto. Durante varios segundos no nos vio. Entonces Leo se adelantó un poco, y Mateo levantó la vista. La transformación en su rostro fue instantánea. Su cuerpo entero se paralizó. El vaso de whisky se le resbaló de la mano antes de hacerse añicos en el suelo. La conversación cercana se detuvo de inmediato. Mateo miró directamente a Leo con un shock tan desnudo que incluso los extraños comenzaron a mirar entre ellos, porque el parecido era innegable. No similar, no cercano, idéntico. Leo se quedó paralizado a mi lado, confundido por el repentino silencio. Los labios de Mateo se separaron ligeramente, pero al principio no salió ningún sonido. Su rostro se había vuelto completamente pálido bajo la iluminación del restaurante. Finalmente, apenas por encima de un susurro, dijo: «¿Cómo? ¿Cómo se llama?». Cada músculo de mi cuerpo se tensó, pero Leo, educado como siempre, dio un paso adelante y extendió su pequeña mano con confianza. «Leo Vega, señor». Mateo miró la mano ofrecida como si pudiera destruirlo físicamente. Luego sus ojos se elevaron lentamente hacia mí, y por primera vez en 9 años, vi cómo el peso completo de lo que había hecho comenzaba a derrumbarse sobre él de golpe. No sospecha, no orgullo, no ira, verdad. Cruda e irreversible, del tipo que llega demasiado tarde para salvar nada. Uno de los inversores junto a Mateo carraspeó torpemente. «Mateo, ¿estás bien?». Pero Mateo nunca le respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Leo, estudiando cada rasgo familiar con creciente horror. La mandíbula, los ojos, la expresión, la postura, hasta que la comprensión se asentó visiblemente en sus huesos. Luego me miró de nuevo, y supe de inmediato que en algún lugar dentro de él, el pasado finalmente había comenzado a gritar. Durante el resto de la gala benéfica, Mateo se movió por el restaurante como un hombre atrapado dentro de un edificio en llamas que nadie más podía ver. Incluso desde el otro lado de la sala, podía sentir su atención siguiendo constantemente a Leo durante las actuaciones de piano, mientras los donantes aplaudían cortésmente y los camareros servían vino. Mateo apenas hablaba con nadie. Varias veces lo sorprendí mirando abiertamente a Leo con una expresión tan cruda que me inquietó. Ya no era solo shock, sino dolor. Un dolor profundo y desestabilizador, y debajo, terror, porque algunas verdades llegaban con consecuencias. Leo tocó en tercer lugar en el recital. En el momento en que se sentó al piano, la sala se suavizó instintivamente en silencio. Sus pequeños hombros se enderezaron. Sus dedos se cernieron sobre las teclas brevemente antes de comenzar la pieza. Un arreglo simple, suave, elegante y dolorosamente familiar. Mateo dejó de respirar visiblemente, porque Leo tocaba exactamente como él solía hacerlo, no mecánicamente, sino emocionalmente, como si cada nota llevara un significado oculto. Para cuando terminó la actuación,
Varios invitados aplaudieron con entusiasmo, pero Mateo permaneció inmóvil cerca de la pared del fondo, mirando a nuestro hijo con lágrimas acumulándose visiblemente en sus ojos. Nuestro hijo. La frase todavía se sentía extraña en mi propia cabeza después de todos esos años. Después de que concluyó el evento, los padres y los niños se mezclaron cerca de las salidas mientras el personal despejaba las mesas. Esperaba irme en silencio antes de que Mateo se nos acercara, pero el destino, o quizás la culpa, tenía otros planes. Alba. Su voz detrás de mí sonaba más áspera de lo que recordaba, más vieja. Me giré lentamente mientras Leo estaba a mi lado, sosteniendo su diploma del recital. Durante varios segundos, Mateo simplemente nos miró. De cerca, el daño en su rostro parecía aún más claro. El éxito lo había envejecido duramente. Parecía un hombre que dormía mal y no confiaba en nadie. Finalmente, sus ojos se posaron de nuevo en Leo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó en voz baja. 9, respondió Leo cortésmente. Mateo cerró los ojos brevemente. Vi el cálculo ocurrir instantáneamente en su mente. Fechas, cronologías, recuerdos, cada pieza faltante encajando de golpe. Cuando abrió los ojos de nuevo, se movieron hacia mí con cuidado. Lo sabías. La afirmación salió hueca. Me crucé de brazos. Sabía que era tuyo, sí. Mateo tragó saliva. ¿Por qué nunca? Porque me tiraste dinero y me dijiste que abortara. Las palabras aterrizaron más fuerte de lo que esperaba. Mateo se estremeció físicamente. A nuestro alrededor, el personal del restaurante fingía no escuchar mientras obviamente lo escuchaban todo. Leo miraba entre nosotros con incertidumbre, ya lo suficientemente inteligente como para sentir el terremoto emocional que se desarrollaba bajo la conversación. Mateo bajó aún más la voz. ¿Podemos hablar en algún lugar privado? No, Mateo. Tomaste tu decisión hace 9 años. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero a diferencia del Mateo que una vez conocí, no se puso a la defensiva. Parecía avergonzado, profundamente avergonzado. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera continuar, Leo tiró suavemente de mi manga. Mamá, lo miré de inmediato. ¿Podemos irnos a casa? El agotamiento en su voz terminó la conversación al instante. Asentí. Sí, cariño. Mateo se hizo a un lado automáticamente mientras caminábamos hacia la salida. Pero justo antes de que Leo lo pasara por completo, Mateo volvió a hablar. Has tocado maravillosamente esta noche. Leo se detuvo cortésmente. Gracias, señor. Señor. La palabra pareció herir a Mateo más de lo que lo habría hecho la ira. No miré hacia atrás mientras salíamos del restaurante, pero pude sentirlo allí de pie, viéndonos desaparecer en la noche de Madrid. 3 días después, apareció frente a mi edificio de apartamentos. Acababa de terminar un turno brutal en el hospital cuando lo vi apoyado en un todoterreno negro al otro lado de la calle, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo mientras el viento frío barría entre los edificios. Por un segundo irracional, el pánico me golpeó tan fuerte que casi me doy la vuelta y me alejo. En cambio, crucé la calle lentamente. ¿Qué haces aquí? Mateo parecía agotado. No un agotamiento dramático. Agotamiento real. Del tipo que se acumula cuando alguien no ha dormido bien en días. Necesito hablar contigo. Ya lo hiciste, no dijo en voz baja. En realidad no. Durante varios momentos ninguno de los dos habló. El tráfico siseaba sobre el pavimento mojado mientras los peatones se movían a nuestro alrededor sin interés. Madrid enseña a la gente a no interferir en el dolor de los extraños. Finalmente, Mateo preguntó, ¿puedo verlo de nuevo? La sencillez de la pregunta me tomó por sorpresa. No eran exigencias, ni amenazas legales, solo esperanza. Estudié su rostro con cuidado, buscando arrogancia o manipulación, pero no encontré ninguna. Realmente parecía asustado de que pudiera decir que no. No puedes entrar y salir de su vida cuando te sea emocionalmente conveniente, dije fríamente. Lo sé. Me acusaste de engaño. Nos abandonaste. Su voz se quebró ligeramente. Lo sé. La sinceridad en esa respuesta me desestabilizó más de lo que lo habría hecho la ira. Entonces Mateo metió lentamente la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó un documento doblado. El informe de ADN, el mismo que había descubierto semanas antes. Descubrí la verdad 2 años después de que te fueras, admitió en voz baja. Lo miré fijamente. ¿Qué? Mateo bajó la vista hacia la acera, la vergüenza oscureciendo su expresión. La clínica reenvió copias después de amenazar con acciones legales por tasas de almacenamiento impagadas. Mi madre interceptó los resultados originales antes de que yo los viera. Mi pecho se apretó al instante. Lo supiste durante 7 años. Intenté encontrarte. Me reí amargamente. Para entonces ya eras dueño de media ciudad. Me lo merecía, sí dije bruscamente. Te lo merecías. Mateo asintió una vez, aceptándolo por completo. Luego dijo algo que nunca esperé.
Me sentí aliviado cuando pensé por primera vez que el bebé no era mío. La honestidad me dejó en silencio. Mateo se pasó una mano por la cara bruscamente antes de continuar. Porque si me habías traicionado, entonces podía odiarte sin culpa. Hacía que mi ira se sintiera justa. Su voz bajó dolorosamente. Pero después de que llegaron los resultados de la prueba, me di cuenta de lo que realmente había hecho. Por un momento, lo vi claramente de nuevo. No como el monstruo de aquella noche en el restaurante, no como el empresario exitoso de las portadas de las revistas, sino simplemente como un hombre roto de pie solo dentro de las ruinas de sus propias elecciones, y de alguna manera eso era más difícil de odiar. Aún así, el dolor no desaparece porque el arrepentimiento finalmente llega. No obtienes el perdón solo porque ahora te sientas mal, dije en voz baja. Mateo asintió de nuevo. Lo sé, esa frase de nuevo. No a la defensiva, no argumentando, solo devastado. Durante las semanas siguientes, Mateo comenzó a aparecer cuidadosa y cautelosamente en la vida de Leo, sin forzar situaciones, sin exigir títulos ni afecto. Asistió a una de las lecciones de piano de Leo un sábado desde un rincón de la sala y se fue después sin interrumpir. Envió por correo libros sobre astronomía después de saber que a Leo le encantaban los documentales espaciales. Pidió permiso antes de cada interacción. Leo se mantuvo educado pero reservado. Curioso, sin embargo, una tarde, después de que Mateo lo llevara a un partido del Real Madrid en el Bernabéu, Leo se sentó a mi lado comiendo palomitas de microondas, mientras la nieve golpeaba suavemente contra las ventanas del apartamento. Mamá, ¿sí? ¿Por qué me mira así? Me quedé en silencio demasiado tiempo. Finalmente, Leo susurró. Es mi padre, ¿verdad? Los niños suelen saberlo mucho antes de que los adultos confiesen las cosas en voz alta. Cerré los ojos brevemente antes de responder. Sí. Leo asimiló la verdad en silencio, mucho más tranquilo de lo que esperaba. ¿Él sabía de mí? La pregunta dolió más que cualquier otra cosa. Elegí la honestidad. Al principio no, pero más tarde sí. Miré a mi hijo con cuidado, a este niño hermoso e inocente creado en medio de tanto daño, y me di cuenta de que no había una versión indolora de la verdad. Sí admití suavemente. Más tarde, Leo miró al suelo durante un largo rato. Luego hizo la pregunta que más había temido. ¿Por qué no vino? Abrí la boca y no pude responder. Porque hay algunas heridas que ninguna explicación puede sanar limpiamente. 2 semanas después, Mateo finalmente supo toda la verdad sobre su madre. Pilar sufrió un leve derrame cerebral en su casa de La Moraleja y fue hospitalizada una noche en observación. Según Mateo, más tarde la culpa aflojó algo dentro de ella. Quizás la edad también lo hizo. Cualquiera que fuera la razón, lo confesó todo. Los resultados de ADN interceptados, las mentiras, la manipulación, la destrucción deliberada de nuestro matrimonio porque creía que yo frenaría a Mateo. Cuando Mateo me contó esto tomando un café varios días después, parecía físicamente enfermo al recordarlo. Dijo que pensaba que me estaba protegiendo, murmuró con voz hueca. Miré por la ventana de la cafetería. No, estaba protegiendo su idea de ti. Los ojos de Mateo se llenaron lentamente de lágrimas, no lágrimas dramáticas, silenciosas, del tipo que los hombres adultos intentan sin éxito ocultar. Destruí la única familia real que he tenido, susurró. Y por primera vez desde que lo conocí, Mateo Montes sonó como un hombre que finalmente entendía el verdadero coste del orgullo. El perdón, aprendí finalmente, no es un momento, es un largo pasillo. Y algunas personas pasan años caminando descalzas por él. La primavera después de que Leo descubriera la verdad sobre su padre llegó lentamente a Madrid, derritiendo los sucios montones de nieve en canalones inundados mientras la pálida luz del sol regresaba a la ciudad, una tarde reacia a la vez. La vida continuaba moviéndose con su indiferencia habitual, viajeros abarrotando los andenes del tren, enfermeras cambiando de turno al amanecer, turistas tomando fotos junto al río. Pero dentro de nuestra pequeña familia, todo se sentía incierto e inacabado, especialmente para Leo. Los niños quieren respuestas simples a preguntas emocionales que los adultos complican sin remedio. A Leo no le importaba la herencia, ni la traición, ni el orgullo, ni la influencia venenosa de los padres ricos. Le importaba una sola cosa. ¿Por qué su padre se había mantenido alejado? Y, desafortunadamente, ninguna explicación sonaba lo suficientemente buena una vez dicha en voz alta. Mateo también lo entendía. A su favor, nunca intentó defenderse ante Leo. Nunca culpó a Pilar, nunca se escondió detrás de la confusión, nunca suavizó la fealdad de lo que había hecho. Si acaso se juzgaba a sí mismo con más dureza que yo. La primera vez que Leo le preguntó directamente, el silencio casi me destrozó. Estábamos sentados en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal,
después de una de las competiciones de piano de Leo. Familias paseaban por los jardines a nuestro alrededor mientras los niños perseguían palomas cerca de la fuente. Mateo había traído chocolate caliente para Leo a pesar del clima cada vez más cálido, porque recordaba de alguna manera que Leo siempre lo bebía demasiado rápido y se quemaba la lengua. Se sentaron uno al lado del otro en un banco, casi idénticos bajo el cielo gris de la tarde. Entonces Leo preguntó en voz baja: ¿Por qué no viniste a buscarme? Mateo no respondió de inmediato. Miró fijamente la fuente durante varios segundos antes de hablar, porque estaba avergonzado. Leo frunció ligeramente el ceño. ¿De mí? El dolor en el rostro de Mateo fue inmediato. No dijo con firmeza: Nunca de ti. Entonces, ¿por qué? Mateo inspiró lentamente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Porque cuando la gente hiere a alguien lo suficiente, a veces se convierten en cobardes después. Su voz bajó. Pensé que tu madre me odiaba. Pensé que tú también lo harías. Leo lo consideró cuidadosamente con la extraña seriedad que a veces tienen los niños al enfrentarse a los fracasos de los adultos. Luego preguntó: ¿Te lo merecías? Mateo sonrió con tristeza. Sí, admitió. Probablemente sí. Esa honestidad cambió algo. No al instante, no mágicamente, pero lentamente, con cuidado. Leo comenzó a dejar que Mateo se acercara. Empezó con cosas pequeñas: partidos de fútbol, desayunos los sábados, ayuda con los deberes por videollamada, luego conversaciones más largas, risas, hábitos compartidos que ninguno de los dos se daba cuenta de que habían heredado el uno del otro. A veces me quedaba en silencio en la cocina escuchándolos discutir sobre estadísticas de baloncesto o películas antiguas, y la pena me golpeaba inesperadamente. Pena por todos los años que les robaron a ambos porque se permitió que el orgullo y la sospecha crecieran sin control. Pero junto a la pena también vino algo más. Justicia. No venganza en el sentido dramático. No destrucción. Algo más frío y duradero. Mateo se había vuelto exitoso, rico, respetado. Sin embargo, nada de eso lo protegía de la realidad de lo que perdió. Cada momento feliz con Leo llevaba una tristeza invisible adjunta, porque entendía exactamente cuánto se había perdido. Primeros pasos, primeras palabras, cumpleaños, pesadillas, obras de teatro escolares, fiebres, 9 años enteros que nunca podrían recuperarse, por mucho que se arrepintiera. Ese era el castigo. Y a diferencia de la ira, nunca desaparecería por completo. Una tarde a principios de junio, Mateo vino a mi apartamento después de dejar a Leo de las clases de piano. El atardecer pintaba un suave dorado en las paredes de la cocina mientras el tráfico zumbaba fuera de las ventanas. ¿Sigues enfadada conmigo?, dijo en voz baja. Solté una risa corta. Eso no es exactamente sorprendente. No me refiero al enfado normal. Se apoyó en el mostrador con cuidado, manteniendo la distancia entre nosotros. Me refiero al tipo que llevas todo el tiempo. Bajé la vista al paño de cocina en mis manos. Luego respondí honestamente: Me humillaste delante de una sala entera de gente mientras estaba embarazada de tu hijo. Mi voz se mantuvo tranquila, pero a duras penas. Hubo noches en las que no podía permitirme comprar comida decente, Mateo. Hubo navidades en las que envolví juguetes de segunda mano y fingí que todo estaba bien. El dolor oscureció su rostro de inmediato. Lo sé, no, dije suavemente. Conoces los hechos. Eso es diferente. El silencio se instaló pesadamente entre nosotros. Finalmente, Mateo preguntó: ¿Crees que hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme por completo? Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. El perdón no borra las consecuencias. Las palabras aterrizaron en silencio, pero aterrizaron. Mateo asintió una vez, aceptando la verdad sin discutir. Y extrañamente, esa aceptación importó más de lo que jamás podrían haberlo hecho las disculpas. Durante los meses siguientes, continuó tratando de convertirse en el padre que Leo merecía en lugar del hombre que la culpa quería que pareciera ser. Asistió a reuniones escolares, ayudó con proyectos de ciencias, aprendió a hacer empalmes para las competiciones de robótica de Leo porque los tutoriales de YouTube lo convencieron de que era útil de alguna manera. Paternidad real, desordenada, paciente, no una actuación. Mientras tanto, algo inesperado sucedió públicamente. Mateo cambió, no superficialmente, fundamentalmente. Comenzó a retirarse casi por completo de los círculos sociales de lujo de Madrid. La agresiva personalidad empresarial que una vez dominó su reputación se suavizó notablemente. Empleados de Montes y Brasa me contaron más tarde que se volvió más tranquilo, más amable, más presente. Dejó de gritar en las cocinas, comenzó a dar bajas de maternidad pagadas al personal por horas, cubrió discretamente los gastos médicos de un lavaplatos cuya esposa desarrolló cáncer.
Luego, 6 meses después de reconectar con Leo, Mateo anunció una nueva iniciativa sin fines de lucro a través de su grupo de restaurantes, la Fundación Carmen, nombrada así por la anciana de la limpieza que una vez me dio su chaqueta bajo la lluvia. La organización proporcionaba asistencia de vivienda de emergencia, ayudas para el cuidado de niños y apoyo legal para madres solteras con dificultades en todo Madrid. Cuando los periodistas le preguntaron públicamente por qué el tema le importaba tanto, Mateo respondió con una honestidad brutal durante una gala benéfica televisada. Porque hace años dijo al micrófono, le fallé a alguien que merecía protección, confianza y compasión, y algunos fracasos deberían cambiarte permanentemente. Vi la entrevista desde mi sofá mientras Leo se sentaba a mi lado comiendo palomitas. Ninguno de los dos habló durante un rato después. Finalmente, Leo susurró. Realmente te quiere, ¿verdad? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré la pantalla del televisor donde Mateo estaba de pie torpemente, aceptando un aplauso que claramente no quería. Luego respondí con cuidado. Creo que finalmente aprendió lo que realmente cuesta el amor. Leo asintió lentamente, como si guardara la frase en algún lugar importante. Para el otoño, nuestras vidas se habían asentado en algo imperfecto pero pacífico. Mateo y yo nunca nos reconciliamos románticamente, a pesar de lo que la gente a nuestro alrededor esperaba. Había pasado demasiado. Algunas fracturas sanan más fuertes como cicatrices, no como restauraciones. Pero el odio se desvaneció con el tiempo. No porque Mateo mereciera una redención fácil, porque ya no quería que la amargura moldeara el futuro de Leo. Un sábado por la noche cerca de Acción de Gracias, Leo actuó en un concierto benéfico a favor de la Fundación Carmen. El lugar tenía vistas al río Manzanares, brillando cálidamente contra el frío perfil de la ciudad. Donantes adinerados llenaban la audiencia junto a enfermeras, trabajadores de restaurantes, maestros y madres, con dificultades ayudadas por la organización. Mateo se sentó a 3 asientos de mí, no a mi lado. Eso importaba de alguna manera. Cuando Leo subió al escenario con su traje negro, la sala se silenció de inmediato. Parecía mayor ahora, más seguro de sí mismo. Con esa misma intensidad tranquila que Mateo tuvo una vez antes de que la inseguridad la corrompiera. Entonces Leo comenzó a tocar el piano. Y de repente, cada año doloroso se sintió presente en la música. El abandono, la supervivencia, el arrepentimiento, el perdón transformados en algo más suave y sabio que la simple venganza. A mitad de la actuación miré de reojo. Mateo lloraba en silencio, sin ocultarlo ya, simplemente dejándolo suceder. Por primera vez en casi una década, no sentí ira al verlo. Solo comprensión, porque la vida ya lo había castigado de manera más inteligente de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Había construido restaurantes, riqueza, influencia, estatus, y aún así, lo más grande que jamás creó había crecido sin él. Esa verdad lo seguiría para siempre. Cuando terminó el concierto, Leo corrió hacia nosotros, sonriendo brillantemente mientras el público aplaudía detrás de él. Sin pensar, Mateo abrió los brazos y Leo corrió directamente hacia ellos. «¡Papá!», rió sin aliento. «¿Viste a la señora Patterson llorando durante la última canción?» «Papá». Una simple palabra. Mateo cerró los ojos brevemente mientras sostenía a nuestro hijo, abrumado por algo demasiado grande para el lenguaje. Me quedé cerca, observándolos bajo las cálidas luces del teatro, y de repente entendí algo importante. La venganza es satisfactoria por un momento, pero la responsabilidad, la verdadera responsabilidad, cambia a las personas. Y a veces, la justicia más poderosa es permitir que alguien viva lo suficiente para comprender plenamente el daño que causó. Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente fuera de las ventanas del teatro, Leo deslizó una mano en la mía y la otra en la de Mateo. No una familia perfecta, no una intacta, pero una real al fin, y quizás eso era suficiente. Algunos hombres pierden a sus familias en una sola noche y pasan el resto de sus vidas aprendiendo lo que realmente cuesta el amor. Si esta historia te ha conmovido o te ha recordado cuán profundamente las palabras y el orgullo pueden dañar a las personas que amamos, tómate un momento para compartir tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas de las historias emotivas sobre justicia, redención y segundas oportunidades, no olvides suscribirte y quedarte con nosotros para el próximo viaje.